Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la parte de fase oscura, que es la fotosíntesis del ciclo de Calvin. Bueno, el ciclo de Calvin ocurre en 4 fases o 4 pasos. El primero, fijación del carbono. El segundo, reducción del PGA, fosfoglicerato. La tercera, síntesis de biomoléculas. La cuarta, la regeneración de la RVP, que es la ribulosa bifosfato. Entonces, como ya mencioné anteriormente, para entender un poco más las siglas del ciclo, el RVP es la ribulosa bifosfato, el PGA es el fosfoglicerato, el PGAL, fosfogliceraldehído, y el RUMP, ribulosa monofosfato. Entonces, en el primer paso del ciclo o la primera fase del ciclo, la ribulosa bifosfato se une con el CO2 para formar el fosfoglicerato, por lo que se le denomina este paso fijación del carbono, porque el CO2, que es un gas, es atrapada en una molécula de fosfoglicerato. En el segundo paso es la reducción del fosfoglicerato. Entonces, el fosfoglicerato va a recibir electrones para convertirse en fosfogliceraldehído. O sea, pasa de PGA a PGAL. En el tercer paso es la síntesis de las biomoléculas. Entonces, parte del fosfogliceraldehído formado se utiliza para producir una glucosa y el resto se utiliza para producir la ribulosa monofosfato, que es esta. Entonces entraría ya la cuarta fase, que es la regeneración del ribulosa monofosfato. Entonces, la ribulosa monofosfato es creada y es utilizada para volver a formar un ribulosa bifosfato. Se llama ribulosa monofosfato ya que posee un fósforo, mientras que la ribulosa fosfato posee 2 fósforos. Y así empieza nuevamente el ciclo de Calvin. Pero hay un cuestionamiento, y es que para producir una glucosa, el ciclo de Calvin debe dar 6 vueltas. Entonces, entrará aquí el paso número 2. Por eso todo se tiene que balancear. Entonces, aquí participan 6 ribulosas bifosfatos, porque por cada vuelta pues se va acumulando una molécula. Entonces, la ribulosa bifosfato se une con el CO2 y forma 12 fosfogliceratos. Y este paso es conocido como fijación del carbono. Luego, esos 12 fosfogliceratos van a formar 12 fosfogliceraldehídos. Como tercer paso, síntesis de las biomoléculas, los 12 fosfogliceraldehídos, 2 son utilizados para formar glucosa. Y para el cuarto paso, que es la regeneración, tenemos 12 fosfogliceraldehídos y de estos 12 se cogen 2 para formar la glucosa y los 10 restantes se utilizan para formar ribulosa monofosfato y se forman 6 ribulosas monofosfato para formar 6 ribulosas bifosfato. Y pues nuevamente empieza el ciclo de Calvin. Ahora, para que podamos entender un poco mejor el ciclo, entra aquí una explicación como paso 3. Entonces, la reducción del fosfoglicerato forma 12 fosfoglicerdehídos y para ello se necesitan 12 electrones quien los atrae el NAP. Sale de acá, el NAP de acá. Como hay 12 fosfogliceratos, debe haber 2 NAP. Entonces, estos entran reducidos y salen oxidados. También participan 12 ATP que entran como ATP y salen como ADP más pi,
o sea, es decir, fosfogriorgánicos. Ahora, el ATP y el NAP son los que se forman en la fase luminosa. Para la síntesis de las biomoléculas se tienen 12 fosfogliceraldehídos y esos 12 fosfogliraldehídos se utilizan 2 para formar la glucosa. Y el cuarto paso es la regeneración con los 10 fosfogliraldehídos restantes que se utilizan para formar 6 ribosamonofosfatos, como hacemos para pasar a para poderlos pasar a monofosfatos, a bifosfatos, se necesita ganar un fósforo y ese fósforo lo da el ATP y ese ATP viene de la fase luminosa, como son 6 ribulosas monofosfatos y tienen que participar otros 6 ATP que entran como ATP y salen como ADP y así sucesivamente o simultáneamente se vuelve a repetir el ciclo de Calvin. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las enzimas y sustratos claves. Entonces, las enzimas son proteínas formadas por células en forma esférica, que son proteínas globulares. Pueden ser producidas por células animales, vegetales, células de hongos, células protozoarias e incluso las células bacterianas. Su principal característica es acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo, en las cuales participan de manera que ellas disminuyen la energía que requiere esa reacción, y eso se denomina energía de activación. Toda la enzima actúa sobre una molécula, en particular sobre la que va a ser muy específica, es decir, que esta molécula se le denomina sustrato y el sustrato será convertido en un producto de interés, mientras que la otra enzima no va a sufrir ninguna combinación o ningún cambio durante esta reacción. Bueno, ya para explicar un poquito más la gráfica, entonces el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto, es decir, que la energía de activación se va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesita trabajar, y si nos fijamos en la línea del otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente en el sustrato y va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. Es decir, que la energía óptima es la línea azul, donde se puede observar que de manera efectiva sí se está efectuando la unión de la enzima y el sustrato, y pues esto se le denomina energía óptima. En cambio, pues en la línea azul no está funcionando de manera óptima el sustrato. Bueno, ¿cómo ocurre la reacción de la enzima más el sustrato? Entonces, en la enzima existe un lugar específico que se conoce como sitio activo, que sirve de unión entre el sustrato y la enzima. En la primera etapa de esta reacción, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, se puede presenciar el complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de todo el sustrato ha sido convertido el producto, buscando ese producto final. Va a separarse del sitio activo de la enzima, y cuando observamos la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. Bueno, las afectaciones de la enzima, uno de esos es la temperatura. Cuando la temperatura es alta, la enzima y el sustrato se desnaturalizan y no se cumple pues de manera efectiva su función y la fusión entre la enzima y el sustrato para obtener el producto, por lo cual se le conoce como desnaturalización de la enzima y el sustrato.
Aquí podemos ver que la temperatura óptima para que haya una buena unión entre la enzima y el sustrato es de 37 a 35 a 37,5 grados centígrados para que ella pues desarrolle toda su función metabólica para el organismo. Otro factor es el pH. El pH, los cambios de pH pueden afectar la unión entre el sustrato y la enzima. Puede ocasionar a veces o frecuentemente la ruptura de diversos enlaces en las enzimas. A la vez, provoca un cambio en la forma en que la enzima pueda efectuar de manera correcta su función y así no pueda optimizar el sitio activo de la enzima, por lo que la enzima no va a poder realizar su función. Entonces el pH óptimo para que la enzima pueda realizar su actividad de manera efectiva está entre el 7 y el 8 para poder así obtener el producto deseado para el metabolismo y sus funciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ganancia energética y el balance del proceso. Entonces, la fotosíntesis a partir de precursores inorgánicos como el CO2, dióxido de carbono, que exhalamos o que se encuentran naturalmente en la atmósfera terrestre, fabricamos moléculas sencillas orgánicas. Para ese proceso a nivel químico, la reacción que se procede es esta: 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más energía, que en este caso es el sol, produce una molécula de glucosa más 6 de oxígeno. Entonces, las moléculas de dióxido de carbono con energía del agua y gracias a los rayos del sol sintetizan y se condensan y forman una biomolécula que es una glucosa y se desprende como producto de desecho que es fundamental para vivir, que es el oxígeno. La energía que se necesita para pasar de un sustrato muy oxidado o poco energético a un producto reducido o más energético, esa energía va a venir de la ruptura de una molécula de agua. Al romper sus enlaces, el agua cede sus electrones al dióxido de carbono, o sea, en este caso. Se les queda para formar enlaces nuevos y aquí se ve que solo hay un carbono enlazado en 2 oxígenos. Mientras que en el otro lado, la ecuación hay 6 carbonos enlazados, o sea, aquí ya hay 6 carbonos, a 12 átomos de hidrógeno y a 6 de oxígeno. Entonces, cuando el agua cede sus electrones, solo pasa cuando los electrones que hay en los pigmentos que capta la luz y la clorofila pierde sus electrones, es porque al recibir los rayos del sol se excita y salen disparados sus electrones, de manera que la clorofila se vuelve a quedar en estado de reposo y pues ahí se van gastando los electrones del agua. Gracias a la energía del sol y los electrones del agua, el dióxido de carbono va a recibir mucha energía y átomos de manera que forme la glucosa, por lo que la planta desechará el oxígeno, lo que excreta, y abrirá sus extromas y dejará que salga el oxígeno, que pues es el que está ahorita en la atmósfera. Bueno, hablando un poquito más en términos de balance energético, son 6 moléculas de dióxido de carbono que se necesita para la molécula precursora orgánica, más sencilla a una glucosa, que es una molécula de 6 carbonos que también tiene 6 moléculas de agua, y el resultado es una glucosa, y 6 moléculas de oxígeno que son liberados a la atmósfera. Serán liberadas con más detalle. Ahora, 6 moléculas de dióxido de carbono van a recibir toda esa energía concretamente en forma de 18 ATP, más 12 poderes reductores del NADPH y 12 protones que podrían ser
como el poder reductor y 12 moléculas de agua y energía del sol. Entonces, la glucosa se forma cuando el dióxido de carbono se queda con toda la energía de los 18 ATP y los 12 poderes reductores del NADPH, que de hecho es la que provoca este flujo de protones, los 12 protones, y esto es lo que produce la molécula de glucosa, que viene de la energía del esqueleto del carbono, de los dióxidos de carbono y de la energía del ATP, y pues del poder reductor de los 6 dióxidos de carbono más los 12 NADPH. Son un sustrato, o sea, son derivados como un sustrato y se van a transformar en glucosa de manera que sobra de manera de lo que sobra en los productos de excreción van a ser el ATP, que se va a deshacer y se va a reducir formando el ADP y fósforo inorgánico, y el NADPH descompuesto o roto también se va a transformar en un NAD más protones. Al igual que el agua, se descompone en oxígeno. Por lo tanto, la energía ni se crea ni se transforma, la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma, y eso es lo que hace que las plantas pasen la energía y hagan todo el proceso fotosintético para así producir el oxígeno, y ellos son los que desechan y excretan todo esto para que pueda coexistir la vida en el planeta. Gracias.